5 minutos del Espíritu Santo. 7 de marzo. Cuando imaginamos al Espíritu como viento, dejemos espacio a la fantasía. El viento hincha las velas y empuja la barca. Juega con las arenas del desierto, derribando y remodelando dunas. Encrespa y hace retumbar las olas del mar. Transporta nubes y polen. Ruge, silba, se calla. Dejémonos conducir o arrebatar por el Espíritu como por un viento. A veces queremos estar demasiado cómodos y por eso preferimos que el Espíritu Santo no se meta demasiado en nuestra vida. Queremos que todo se quede como está y que no haya sobresaltos. Pero eso es elegir la muerte. Mejor dejemos que el Espíritu Santo nos lleve donde Él quiera y la vida tendrá mucho más sabor. Dejémonos llevar por el viento del Espíritu y todo será mucho más interesante que resistirnos y defendernos. Autor: Cardenal Víctor Manuel Fernández.